Jesús habla en Mateo 16, ¿verdad? Y establece que Él edificaría su iglesia. El concepto edificar habla no meramente de un agrandar, sino de un acomodar. A veces edificar tiene que ver con demoler, y volver a levantar. Y qué importante entender que ese es el proceso de Dios en nuestras vidas. Que Dios está empeñado en un proceso. Dios no se pierde en los detalles. Óyeme bien, no se duerme, no se olvida. No se entretuvo con otra cosa y te dejó medio en pausa. No, es que hay un proceso del edificar en ti. A lo mejor es una temporada de mucho movimiento en tu vida, que tú identificas con claridad lo que Dios está haciendo. A lo mejor es un momento de mucha tranquilidad, de mucha quietud. Yo recuerdo años atrás, yo fui profesor. Yo di clases a todos los niveles que se puede dar clases en la República Dominicana, desde estudiantes de kinder a estudiantes completando en aquel tiempo su maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y por años me tocó supervisar un proyecto de educación. Y me parqueaba al lado de una propiedad que eventualmente fue comprada y comenzaron un trabajo de remodelación, ¿verdad? Y déjame decirle algo, coincidencialmente me parqueaba justo al lado de donde parqueaba su vehículo el maestro constructor que estaba a cargo. Y el proyecto duró casi 1 año y medio. Entonces ya tú sabes, cuando uno llegaba más o menos nos saludábamos, y cuando uno se iba pues siempre le devolvía el saludo de lejos. Y recuerdo que al principio del proceso, óyeme bien, al principio del proceso, tú veías lo rápido que ellos iban trabajando. Tú veías el movimiento de tierra, el tumbar la pared, tú veías, ¿verdad?, cómo formaban y cómo daban el tipo de terminaciones que querían. Y llegó un momento que tú dejabas de ver el avance. Y me acuerdo que un día saliendo le comenté al maestro, digo, maestro, ven acá, pero yo sé que ustedes están trabajando porque yo oigo el ruido, ¿verdad? Pero tengo como meses que no veo como que ustedes avanzan, como que todo se ve igual. Y me dice el maestro, justamente, si usted supiera, profesor, me decía él, que justamente hoy terminamos toda la plomería interna. Eso fue una tremenda lección para mi vida. El hecho de que no se vea lo que está pasando no anula la realidad de que Dios está haciendo algo. Nuestro deber es vivir como en esa tensión. Tu única responsabilidad, si tú vives en relación con el Señor, es decir, Señor, enséñame dónde tú estás, qué tú estás trabajando, qué tú estás enfatizando, qué tú estás moviendo en mi vida. Porque vivir con esa conciencia va a cambiar muchas cosas en nosotros. Vida abundante, póngase de pie conmigo. Yo quisiera orar como yo aclaro muchas veces. Óyeme, no estoy orando de que porque desconfío de la vida espiritual de nadie de que estaba aquí adelante y las oraciones de ellos no valen. No, para nada. Estamos orando porque cuando se llegue este momento de presentar la palabra de Dios, es un momento, una oportunidad para aquietar nuestros corazones y enfocar nuestro entendimiento. Permíteme orar. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Te necesitamos en todo y para todo. Y si no hemos llegado a esa conclusión, nos falta entenderte a ti todavía. Sosténnos. Hay hambre de ti. Yo pido que esta mañana, mientras tu palabra es expuesta, que tú confrontes amorosamente nuestros corazones. Muévenos, Señor. Permítenos asumir las posturas y las posiciones que agradan tu corazón. Me viene a la mente la forma en que el apóstol Pablo oraba por los efesios, pidiendo que fuera alumbrado nuestro entendimiento. Prende luces hoy en cada uno de nosotros. Y entonces llénanos del denuedo para dar los pasos, Señor, que tú marcas delante de nosotros. Padre, aquietamos nuestros corazones. Todo lo que nos carga, todo lo que nos preocupa, lo que va a pasar esta tarde, esta semana, lo ponemos a tus pies. Habla, edifica. Tus hijos queremos escuchar tu voz. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Pueden sentarse, familia. Miren, yo sé que hablar de paternidad es casi llover sobre mojado. Es un tema muy popular en iglesias, ¿verdad? Y los demás, pero algo en mi corazón pesó en esta dirección. Y si alguien me pide un título, ¿de qué estamos hablando? Escúchame, yo quiero hablarte esta mañana sobre los beneficios de paternidad. Yo sé que suena un poquito genérico. Te aseguro que cuando terminemos tú habrás podido echar mano a 2 o 3 cosas que yo creo que tienen potencial de cambiar vidas, ¿verdad? Es en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17, donde tú oyes a Jesús pedirle algo a María, que se ha encontrado con el Jesús resucitado. Juan 20, 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, entiéndase los discípulos, ¿verdad? Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Un momento hermoso, un momento impactante, un momento donde la resurrección de Cristo toma este lugar céntrico en toda la narrativa. Y de hecho, déjame decirte, debería tener un lugar céntrico en todas nuestras vidas, ¿verdad? La resurrección no es meramente un hecho que celebramos una vez al año, aquel domingo de resurrección. La resurrección es la fuente de toda esperanza en la vida del creyente. Si como creyente en momentos te ha faltado esperanza, tú tienes que volver a visitar no solamente esas narrativas, sino pedirle al Señor que te dé mucha gracia para entender lo que la resurrección de Jesús implica para nuestras vidas. La resurrección de Jesús es la realidad de que la vida se impone a la muerte, y también quiere decir que la verdad se impone a la mentira, ¿verdad? Que lo bueno se va a imponer a lo malo, que la justicia gobierna sobre la injusticia. La resurrección es la esperanza de que todo va a estar bien. Es que gente hablan así, muchas veces uno lo descarta. No es todo porque no entiende todo lo que está pasando. No. Es que si entendiéramos la resurrección, viviríamos en la certeza de que todo va a estar bien. Ahora es curioso, porque posiblemente no haya otra prueba más grande de la deidad, de la divinidad de Cristo, que su resurrección. Que el tema del resucitar debería mover a todo el mundo a tirarse en el piso y decir, tú eres Dios. Tim Keller, pastor de Redeemer Church en Nueva York, que murió hace como 1 año y medio, decía, la resurrección es el eje central de toda la teología cristiana, porque esto es muy simple. Si Él resucitó, Él es Dios, y todo lo que Él dijo tiene una importancia extraordinaria. Y si no resucitó, entonces es otra figura histórica y nada más. Ahora, considera esto por un momentito. En este momento de resurrección, en este momento de gloria, en este momento de revelarse a aquellos que le acompañaron para que entendieran el alcance de lo que estos 3 años significaron, cuando Jesús habla a María, le dice, ve y dile a mis hermanos que yo voy a mi Padre y a sus padres, a mi Dios y a su Dios. No hay un error en el orden. Necesito que tú entiendas algo. Si tú no puedes, si nunca has visto a Dios como tu Padre primero, nunca lo vas a entender como Dios. Voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué importante uno poder como agarrar ese concepto. Yo no sé si tú pensabas que era como un asunto de funciones, que Dios, bueno, imagínate, es juez del universo, es Dios creador, es padre de muchos. No. Es que sin el filtro de padre nunca vas a entender correcta ni plenamente
lo que quiere decir ser Dios. Tú ves, esta dinámica de padre es algo que precede inclusive la creación del mundo. Antes de que hubiese un planeta Tierra, existía un padre y un hijo. Es más, la realidad dada a nosotros, la bendición de ser padres, biológicamente hablando, ¿verdad? Tiene de alguna manera ese diseño, ese propósito de permitirnos entenderlo mejor a Él. Y yo sé que eso te puede sonar un poquito raro, pero no son palabras mías, sino de Jesús. Tú ves, es en Mateo 7, a donde hablándole a un grupo de personas y estableciendo una serie de principios espirituales, que Jesús dice esto, Él dice, pero ven acá, tratando de que ellos entiendan mejor a Dios, dice esto: si ustedes, siendo malos, dice Él, eso es un señalamiento a la realidad del pecado que gobierna en la mente y en la vida de la gente. Si ustedes, siendo malos, sus hijos le piden pan, ninguno de ustedes le da una piedra. Y él cierra el comentario diciendo, fíjense lo que él está diciendo. Está diciendo, si ustedes saben tratar a sus hijos con amor y no los maltratan, ¿cuánto más tu Padre Celestial no le hará bien, no le dará bien a quienes se lo piden? Son de esos momentos que cuando tú te detienes cuidadosamente, tú dices, esto es increíble. El Señor está tomando nuestra condición de ser padres y está diciendo, si tú realmente pones atención a este asunto de ser padre, tú vas a descubrir cómo es el corazón de tu Padre Celestial hacia ti. Qué importante tratar de entender este asunto del corazón de mi Padre Celestial hacia mí. Déjame decirte algo. Todos, óyeme, todos, sin excepción, no importa que tú tengas 99 años de edad, todos necesitamos papá. No hemos acostumbrado a vivir sin padres por el mundo que habitamos. Pero si entendiéramos lo que significa tener un padre, ¿cuántas cosas en nuestras vidas cambiarían? Este enero pasado, volé a Nueva York a asistir a una conferencia de líderes que asisto anualmente. Ahora veo la mano del Señor en el proceso, porque estando yo allá, me llegó la llamada que mi papá, que vive allá, estaba grave. Al próximo día mi papá moriría. Y gloria a Dios que uno estaba allá. Gloria a Dios que pudimos acompañar a su esposa, a mis hermanas, en todo ese proceso, ¿verdad? Ligado a despedir a alguien que amaban profundamente. Esa partida de mi papá, que déjame decirles algo con toda transparencia. Mi papá y mamá se divorciaron cuando yo tenía 4 años de edad. Y cuando yo tenía 15, pues mi familia se trasladó de los Estados Unidos a Dominicana. O sea, yo veía a mi papá muy esporádicamente. Yo era de los que pensaba, señores, aún habiendo estudiado terapia familiar, yo era de los que pensaba que el momento que mi papá partiera sería un momento, tú sabes, o sea, de cierta tristeza, pero como que no el fin del mundo, porque no era una persona activa y presente en el día a día de uno, ¿verdad? Frécome, qué error pensar así. Se sacudieron los fundamentos de mi vida. Y yo no lo entendí, yo no sabía por qué. Yo no sabía que te podía doler tanto perder a alguien que no era parte de tu día a día. Sacudió profundamente. Y me llevó a una serie de reflexiones que son parte de esto que te estoy hablando hoy.
comencé justamente a escudriñar las Escrituras y compararla con nuestra realidad. Tú sabes que está muy de moda, todos aquellos que enfocan mucho la batalla cultural para decir que la familia está bajo ataque. Señores, la familia está bajo ataque desde los 60. Desde los 60, que es cuando las tasas de divorcio comienzan a subir de una manera bárbara. En parte por algunas ideologías que hablaban del libre amor, ¿verdad? El concepto de compromiso comienza a disolverse. Y muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, se criaron en hogares donde había solo mamá o solo papá. No nos dimos cuenta del daño que eso iba a producir. Vivimos en una sociedad hoy donde divorcios son mayoría. Algunos lo debaten, no hay debate. No hay debate. Inclusive la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana lleva las estadísticas. Déjame decirte algo. Desde el 2020, desde la pandemia, el año de pandemia bajaron los divorcios, ¿verdad? El año siguiente se triplicaron. La gente no se divorciaron porque no podían ir a la oficialía a divorciarse, ¿verdad? Y puede sonar como simplemente un detalle social. No lo es cuando tú tienes un hogar donde de repente no hay papá. Hay cosas que ahí van a faltar. Hay lecciones que no se van a dar. Hay por lo menos 4 cosas. Y esto te lo quiero dar rapidito porque vamos a hacer énfasis en lo que quiere decir tener a Dios como padre. Pero déjame decirte, hay por lo menos 4 cosas que aprendemos de los padres. Hay una sensación de protección, hay una sensación de provisión, hay un tema de un consejo direccional y un cometer errores que se da en presencia de padres. Leía la anécdota de un pastor que ilustraba la falta de padres, cómo hasta la persistencia en la vida se ha perdido porque no hay padres, ¿verdad? Él hablaba de su papá, que era un aficionado de la cacería de animales con rifles, ¿verdad? Y él dice que él recuerda ser chiquito, ir al bosque con su papá. Él dice que él odiaba la cacería. La odiaba no porque no me gustaba estar con mi papá, sino por lo que envolvía. La cacería envolvía quedarte acostado en una posición aguantando ese rifle a veces por hora y media, hasta que un animalito entrara en la mira para entonces tú. Inclusive decía él en la anécdota lo lío que era cuando le decía al papá: tengo que hacer pipí, y el papá le decía: pues orínese ahí mismo, no se mueva. Él dice que cuando llegaba ese momento, que por fin el animalito se paraba donde tenía que estar y podían ejecutar, el papá lo celebraba. Pero él dice, esa enseñanza de persistencia, tú sabes lo que generó. Y déjame decirte esto con toda seriedad. Él lo aplica a su vida. Oye, ¿dónde lo aplica? Él dice: yo me enamoré de quien hoy es mi esposa. Y cuando le pedí amores, ¿tú sabes lo que me dijo? No. Y si no hubiera sido por un papá que me enseñó a ser persistente, yo me quedé ahí. Y volví a preguntarle al mes: ¿quieres salir conmigo? No. Y me mantuve en posición. Pero tú sabes lo que aprendí con papá: que si tú valoras algo, tú te quedas en la postura que eso demanda. Y él cierra diciendo: hoy, 4 hijos y 7 nietos después, ella me dio un sí en un momento. Hoy estamos frente a una generación que desde que experimentan el primer no salen huyendo. Quiero que consideres eso. Y no te equivoques, no estoy hablando meramente de la vida de amores de nuestros hijos. Estoy hablando de nuestros corazones. La persistencia que hemos perdido, lo que se nos ha ido de la mano. Hay datos para lo que le gustan datos. Uno es viejo, desde el 92, pero el Departamento de Correcciones del estado de Texas te dice
que 85% de todos los que están encarcelados a sentencias de mayor de 20 años, 85% se criaron sin papá. 75% de los presos vienen de hogares a donde nunca conocieron su papá. Y el CDC, este sí es un dato más reciente, en el 2010 dijo que 85% de los jóvenes que muestran problemas conductuales se crían sin papá. ¿Qué cosa, Ir entendiendo que la presencia o la ausencia de un papá determina tanto en la vida de una persona. Y posiblemente hayan muchos aquí hoy que se ponen en el mismo lugar que yo, que dicen, pero imagínate, papi ya murió, no hay, no, tranquilo. Que aún para nosotros hay una respuesta en Dios. Es tan importante que la escuchemos. Miren, es en Hebreos capítulo 9 que nos dan un detalle, y es un detalle que quiero resaltarte porque va a formar base de muchas de las cosas que yo quiero señalarte hoy. En Hebreos, todo el libro de Hebreos es un contraste entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Inclusive haciendo afirmaciones extraordinarias, de cómo la gracia es un mejor pacto porque está fundado sobre mejores promesas y tiene un mejor fiador que es Cristo Jesús. Nos enseña cómo todo lo de la ley era una sombra, era un tipo de lo que íbamos a encontrar en la persona de Cristo. Pero es en Hebreos 9, el verso 4, a donde el apóstol está metido en una explicación que tiene que ver con el arca del pacto, ¿verdad? Quiero tomar un momentito para hablarte de esto. El arca del pacto. Hay más de 20 formas en que la Biblia se refiere a esta arca. El arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio. Es uno de los nombres que tú vas a encontrar, y eso tú lo vas a encontrar en Éxodo 25, verso 22. Pero lo que nos dice Hebreos 4, y déjame leértelo, te dice lo que tenía dentro esta arca del testimonio. Te dice, el cual tenía un incensario de oro, y el arca, este es el lugar santísimo, y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en lo cual estaba, aquí hay, oye lo que hay aquí adentro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Tres cosas hay dentro del arca que se llama, que uno de sus nombres es el arca del testimonio. ¿Por qué me importa esto? ¿Por qué me urge que tú sepas ese nombre? Porque de alguna manera el arca es un testimonio, te ayuda a entender quién es Dios. Y lo que contiene el arca, son elementos que te ayudan a entender el corazón de tu Padre hacia ti. Es lo que a él le pesaba que quedara como manifestación de su testimonio hacia su pueblo. Tres cosas. Primero, te dice claramente la Biblia, ¿verdad? Que había una urna de oro que contenía maná. Yo no sé si tú recuerdas plenamente la historia del maná, pero maná fue lo que Dios usó para sostener a su pueblo por 40 años mientras ellos transitaban desde Egipto, el lugar de su esclavitud, hacia la tierra prometida, el lugar a donde Él siempre quiso insertarlos y bendecirlos. Maná fue lo que comieron. Maná, algunos se sorprenden, ¿verdad? No es una palabra profundamente espiritual. Maná es lo que pasó el día que ellos salieron y vieron este asunto en el piso y preguntaron, ¿y qué es eso? Literalmente maná es, ¿qué es eso? Es la traducción de maná. Y descubrieron esto, descubrieron que aquello que ellos no podían identificar era lo que Dios iba a usar para que no se murieran de hambre. Lo que te estoy diciendo. Aquello que muchas veces no identificamos rápidamente
no deja de ser lo que Dios puede usar para sostenerte. Ahora, hay un detalle. Yo quiero resaltarte algo muy específico sobre el maná. Si quieres acompañarme, lo vas a encontrar en Éxodo 16:31, pero oye esto, dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Esto es algo que yo quiero que tú entiendas sobre el maná. Él no tenía que hacerlo dulce. Piensa sobre eso un momentito. Él no tenía que hacer que el maná fuera dulce. ¿Qué dice de él que escogió hacerlo así? ¿Qué hay en ese detalle que te ayuda a pensar en tu Padre Celestial y decir: wow, nos podía dar, ¿verdad?, un pan vacío, esto, no me enorgullezco de esto, pero déjeme decirle algo. Criándome en Nueva York, uno de nuestros mejores amigos era un monaguillo en la iglesia, ¿verdad?, parroquial, católica, que era parte del colegio a donde uno asistió. Y a cada rato ese tigre lograba robarse las fundas de hostias, ¿verdad? Y no íbamos nosotros a dar unas alturas de hostia. Yo no sé si alguna vez tú has probado la hostia, pero sabe a cartón. No tiene como mucho sabor. Eso fue de mis grandes decepciones en la vida, ¿verdad? O sea, y no estoy exhortando que nadie vaya a robar hostias, ¿eh? Pero siempre recuerdo ese detalle, ¿verdad? Y cómo contrastó la primera vez que yo leí este pasaje. Oye, me ven acá, déjame entender algo. Tú no solamente quieres dejar como testimonio que tú provees para nuestras vidas. Te importa que sepamos que eso que tú proveíste era dulce, era de sabor agradable, era algo que nosotros podíamos disfrutar. No meramente cumple, sino que este tipo de detalle está diseñado para de alguna manera darnos una visión más clara de quién es nuestro Padre. La vara de Aarón. Este es el segundo elemento que estaba dentro del arca de pacto. Y para entender precisamente esto de la vara de Aarón hay que hacer un poquito de historia obligado. Tiene que correr para atrás al número 16 y entender la rebelión de Coré, cuando un grupo de príncipes, no de cualquiera, de líderes, se le plantean a Moisés y dicen: ya estamos hartos de que tú y tu hermano se enseñoren sobre nosotros. Nosotros entendemos que también tenemos parte en esto y nosotros debemos ser parte de todas las decisiones y todo lo demás. Y cómo Dios reafirma y establece sus líderes. La rebelión de Coré, que está en Números 16, dice que la tierra se abrió y se tragó aquellos que trataron de sublevarse en contra de Moisés y de Aarón. Y lo curioso del caso, sin embargo, es que uno pensaría que ya con la tierra abrirse y tragarse todo lo que nos eran contrarios, que ahí ya se resolvería el tema de quiénes son los líderes y cómo vamos a manejar este asunto, ¿verdad? Pero no fue así. Hay una invitación de parte de Dios a que los líderes de las casas todos trajeran una vara y fueran puestas en el tabernáculo, y Dios se comprometió con dar una señal clara de quién él iba a respaldar como sus líderes. Y de la tribu de Leví llevaron la vara de Aarón. Y la Biblia te va a decir en Números 17, oye lo que te va a decir Números 17. Números 17 te va a decir que cuando Moisés entra en la mañana y comienza a ver todas las varas, algo había pasado con la vara de Aarón. La vara de Aarón había, óyeme bien, reverdecido. La vara de Aarón había echado flores. La vara de Aarón había producido almendras. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante entender eso? ¿Por qué es tan importante que Dios quiere meter esa vara dentro del arca?
de su testimonio. Déjame darte algunas ideas. Primero, una vara ya ha sido cortada del árbol de aquel en cual algún momento había formado parte. Una vara por sí mismo ya no tiene vida. Y escúchame, de un día para otro, esta vara seca reverdeció, floreció y produjo frutos. Necesito que tú sepas que parte del testimonio que tu Padre quiere que quede en tu pensar es que Él toma lo que otros cortaron, lo que se había secado, y Él es capaz de hacerlo reverdecer, florecer y fructificar en una noche. No sé si en algún momento tú has pensado que ya tú has sido desechado, que el error fue tan grande que ya no hay mucho realmente que hacer ni manejar. La vara de Aarón te profetiza todo lo contrario. La vara de Aarón, el testimonio de tu padre te está diciendo: no, lo que otros desecharon yo tomo y glorifico. Eso habla de nuestras vidas. Eso habla de lo que Él es capaz de hacer con nuestras vidas. Lo tercero, lo último que había dentro del arca del testimonio: las tablas de la ley. Aquellas originales que Moisés en su rabia extraña cuando él baja de aquel encuentro con Dios y encuentra al pueblo desenfrenado y haciendo lo que le da la gana. Estas tablas se recogieron y se ponen dentro del arca del pacto. Es fácil decir simplemente que representa la ley, representa mucho más que la ley. Las tablas representan un Dios que se extiende a nosotros. Representa un Dios que habla nuestro idioma. A mí me buscan muchas veces cuando vienen grandes pastores o predicadores al país para que sirva de intérprete. No se da cuenta, ¿verdad?, que hay una destreza envuelta en coger cosas de un idioma y poder transportarla a otro idioma para que no se pierda el significado, la esencia del mensaje. Y posiblemente sea porque uno tiene una experiencia en ese rol, en ese papel de ayudar que este grupo entienda lo que esta persona está diciendo, porque no hablan el mismo idioma, que uno le da un peso tan particular a entender que Dios se preocupó por hablar nuestro idioma. ¿O qué entiendes tú que es la encarnación de Cristo? Sino Dios literalmente ponerse en nuestros zapatos. Dios literalmente hablar nuestro idioma. ¿Tú sabes cuál es una de las mentiras más sutiles pero efectivas que el enemigo usa en este tiempo en contra de aquellos que Dios está tratando de empujar propósito y establecerlo de él? Es la mentira de que nadie te entiende, que nadie te comprende, que lo que te está pasando es tan único, tan particular, tan exclusivo, que no hay otro ser humano sobre la tierra que pueda identificarse con lo que a ti te está ocurriendo. Y déjame decirte algo: muy bien puede ser una situación muy particular, pero Dios te entiende. Nosotros tenemos la particularidad que oramos a un Dios que sabe lo que es caminar en nuestros zapatos, que sabe lo que es llorar la muerte de un amigo,
que conoce lo que es una tumba, que entiende soledad, que entiende traición, que la entiende. Y porque la entiende, te entiende a ti. Él no se sorprende con los detalles de tu vida. Y cuando tú y yo comenzamos a entender que tener papá quiere decir que somos entendidos, hay un tipo de aliento que esto trae a nuestras vidas. Hay un tipo de esperanza que esto infunde en nosotros. 3 cosas pidió el Padre que fueran metidas en ese arca como testimonio de quién es Él: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y ahí comenzamos a tener como un tipo de sabor, un tipo de entendimiento de alguno de estos beneficios de tener papá. Pero he dejado por último probablemente el detalle céntrico de lo que quiere decir tenerlo a Él como papá. La última escritura que, bueno, déjame decir la última escritura todavía, pero vamos a Jeremías 17:7. Mira cómo dice Jeremías 17:7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. Y cierra diciendo: y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Déjame decirte algo. Confiar en Jehová y que Jehová sea tu confianza no son la misma cosa. Cuando los hijos de Israel conquistan la tierra prometida y van a repartir las tierras, de hecho todo el libro de Jueces contiene esa historia. Es una historia fenomenal. El año pasado, yo creo, en Palabras de Vida cursamos un estudio bíblico cubriendo todo el libro de Jueces, ¿verdad? O sea, hay algunos detalles bien particulares que se dan. Oye este detalle, ¿verdad? La tierra estaba supuesto repartirse entre las 12 tribus. Pero eso no fue lo que pasó, porque Dios dio una instrucción muy particular. Y oye la instrucción. Dios le dice a una de las tribus: a ustedes no le toca tierra. Y después Dios le dice: oye, a ustedes no le toca tierra, yo seré su herencia. Eso fue lo que Dios le dijo a la tribu de Leví. Ahora, yo no sé tú, pero cuando yo oigo eso, ¿verdad?, de buena y primera, parte de mí piensa: ay, Señor, pero ven acá, está bien, chévere, tú vas a ser nuestra herencia, pero danos por lo menos una playita, danos por lo menos una lomita, ¿verdad? Algo como que uno puede echarle mano y decir: bueno, miren, señores, esto es lo nuestro, Yo no sé tú, pero yo siempre he pensado, cuando oigo eso, que posiblemente hubo algún nivel de decepción en alguien que dijo: pero ¿cómo fue? Repítemelo otra vez. Que Él va a ser nuestra herencia. Pero ven acá, entonces, ¿a dónde vamos a sembrar y a dónde vamos a construir casa y cómo vamos nosotros? Porque tú me vas a decir que todos los otros tienen tierra y a nosotros lo que nos toca es que Jehová va a ser nuestra porción. Mira, los que entendíamos que Dios había medio engañado a los hijos de Leví, ¿verdad?, es porque no tenemos una visión lo suficientemente amplio de lo que representa tenerlo a Él. Es porque nuestra visión queda corta.
Porque pensamos en tierra y podemos tocarla y podemos palparla y podemos medirla. Y si necesario puedo venderla, puedo hipotecarla. Me siento que tengo como un tipo de respaldo físico. Pero que Dios sea mi porción. Pero entonces ven acá, eso aquí entre nosotros, tener a Dios y no tener nada más o menos lo mismo. De nuevo, una visión bien corta. Déjame ayudar a entender algo. Hay un grupo que confía en Jehová para que él haga. Que confía que él va a ser el que abre puertas, el que produce maná, el que hace reverdecer la vara, el que se extiende hacia mí. Y eso es hermoso. Es hermoso vivir en una confianza de lo que Dios puede hacer por ti. Pero hay otro nivel, hay otro paso. El paso no es lo que Dios puede hacer por mí. El paso es Él y punto. ¿Cómo así? Tolérenme un chin. Entenderlo a Él de esta manera es lo que comienza a pasar en la vida de aquellos que comienzan a entender una serie de verdades sobre Dios. La primera verdad, óyeme bien, el fundamento de toda tu teología tiene que ser que Dios es bueno, como cantábamos un rato atrás. Porque cuando tu corazón comienza a entender que Él es bueno, ¿tú sabes lo que pasa? Me siento que como Él es bueno, ese es el lugar para yo traer todo lo que hay en mi corazón, todo el disparate, todo el malestar, toda ofensa, toda carga, todo dolor, todo lo que me ha quitado la paz, todo lo que me preocupa, mi inseguridad de sobre mañana, mis ansiedades. Todo yo comienzo a venir a traerlo delante de Él y comienzo a descubrir verdades, como me dice el libro de los Salmos. Salmo 56:8 te dice que no hay una lágrima que tú has derramado que ha pasado desapercibido. Dice que lo ha guardado en su redoma, dice la Reina Valera. Otras traducciones dicen en su pote. Cuando tú comienzas a descubrir quién es Él, ahí tú comienzas a entender que tenerlo a Él es realmente tener todas las cosas juntamente con Él. Comenzamos a entender que esto de ser papá no es meramente lo que tú haces por tus hijos, es la realidad de tus hijos tenerte a ti. Es la realidad de tú y yo comenzar a aprender en esta vida que lo tenemos a Él, que Él está con nosotros, Él está por nosotros. Miren, déjame decirle algo. Yo creo profundamente en la preparación, en todo lo que es académico. Yo estoy muy preparado académicamente. Pero a veces nuestro intelecto ha matado nuestra habilidad de creer y abrazar verdades extraordinarias. Recuerdo una discusión que tuve hace poco, teológica, basada en el Evangelio de Mateo capítulo 8, los primeros 3 versos, a donde un leproso logra llegar a donde Jesús, y es aquel momento que el leproso le dice: yo sé que si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús responde diciendo, bueno, antes de responder la Biblia dice que Jesús lo toca antes de sanarlo, y le dice entonces: sí, yo quiero. Y una persona que hablaba decía: pero espérense, hay que tener cuidado. Ese sí, yo quiero, si tú aplicas las reglas de hermenéutica, Jesús le está hablando a ese leproso. Él quiso sanar a ese leproso en ese momento. No es que Él te está queriendo sanar a ti. No es que eso aplica para tu vida hoy. Y déjame decirle algo. Yo que usualmente, déjame no usar a Javier de testigo, pero usualmente yo soy como dócil, como que dejo pasar ciertas cosas.
Yo no pude dejar pasar ese momento. Yo tuve que preguntarle a la persona, entonces, ayúdame a entender algo. ¿Usted está convencido en su análisis teológico de que la Biblia me habla de un Jesús que dice, sí, yo quiero, pero yo no estoy supuesto a permitir que el Espíritu de Dios tome eso y lo afirme sobre mi vida? Yo estoy supuesto a decir, mira, qué bendición, aquel leproso Jesús sí quiso. Y seguir en la incertidumbre si Él quiere hacerlo o no en mi vida. No, eso no es entender el propósito de la palabra de Dios. Eso es no entender el testimonio de mi Padre. Déjame decirte algo. Atrevidamente sobre tu vida hoy. Él sí quiere. Y van a haber ideas y gente contraria que te van a decir, no, pero espérate, tú sabes que eso es en algunas circunstancias. Eso es, escúchame, Él sí quiere. Y cuando tú comienzas a entenderlo a Él como tu Padre, tú comienzas a entender esto. Es el lenguaje de los que lo amaron profundamente. En Efesios 6, Pablo, hablando de la armadura del creyente, resalta el escudo de la fe. Y entendemos que nuestro deber es levantar este escudo en alto para apagar los dardos incendiados que el enemigo nos lanza. Y hay certeza en todo eso. Pero entonces tú escuchas a David en el Salmo 3, que dice, tú eres mi escudo. Él está diciendo, mira, todo esto de yo tener que hacer y yo, déjame explicarte algo. Si algo depende de lo que tú tengas que hacer y lo que yo tenga que hacer, probablemente va a tener errores o va a fracasar. Pero cuando tú comienzas a entender que tenerlo a Él es que Él es mi escudo. Ya no es un asunto de yo tener que jugar defensa, es que Él es mi escudo. Todo cambia en mi vida. Todo cambia en mi vida. Si hablamos de beneficios de paternidad, es tenerlo a Él. Tú sabes cuál es su negocio, con esto estoy cerrando. Lo que Él realmente está haciendo es levantando una familia. Y Dios sabe que una familia demanda a papá. Que nosotros hemos sido empoderados para dar testimonio de Él y reflejarle a este mundo cómo luce, cómo se ve tener un padre. Voy a cerrar con esto. Un verso que yo uso casi siempre que estoy haciendo un llamado a gente para conocer al Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Habla cómo Él le dio potestad a los que le recibieron para ser hechos hijos de Dios. ¿Oíste eso? El venir a Él no es ser miembro de la iglesia. El unirte a Él no es ser socio de un club. El unirte a Él es asumir el rol de hijo. Porque hemos entendido lo que quiere decir ser padre. Hay unos debates fenomenales entre Jesús y algunos judíos que habían creído en Él y entonces los fariseos en Juan 8 sobre lo que quiere decir esto de ser hijo. Que Jesús les reclama: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ese entendimiento de que el hijo hace lo que el padre hace. Les comenté que mi papá murió en enero. Me acuerdo el momento, marzo, abril. Me volvió a pasar algo que pasó cuando yo fui muchacho y había venido a República Dominicana. Yo andaba caminando en un lugar y una persona me detuvo. Me detuvo. Espérese un segundito.
Y me preguntó esto, me preguntó, ¿tú eres hijo de Rafael Santiago? Y yo en asombro le digo, sí. ¿Sabes lo que me dijo la persona? Tú caminas igualito a él. ¿Qué sé yo cómo mi papá caminaba? Pero hay algo en la forma de caminar que dijo, tú caminas igual. Eso me pasó a los 17 años y me pasó ahora, este año. Fueron de esos momentos que te ayudan a entender el poder de paternidad. Cuando tú tienes papá, hay algo en tu andar que lo refleja él. Él te ama profundamente. Tu situación le es profundamente conocida. Yo creo que a muchos de nosotros nos está llamando esa intimidad de pasar de ser aquellos que confían en Jehová a Jehová ser nuestra confianza. A que confío porque te he visto a ti, porque te he entendido a ti, porque tu testimonio ha sido validado en mi corazón. Yo puedo abrazar lo que tú eres en la certeza de que tú te moverás en bien. Y déjame serte franco, cuando hablamos del bien de Dios, todo el mundo cree que eso quiere decir que a ellos le va a ir bien. Y déjame explicarte bien esto. O sea, cuando hablamos del bien de Dios, estamos hablando del bien, del propósito de Dios, lo que su propósito hace. Ahora óyeme bien, oye lo que te voy a decir. En lo que tú y yo colaboramos con ese propósito, vamos a ver todo lo bueno manifestado en nuestras vidas. No hay mayor bien para nosotros que estar conectado a su propósito y a su voluntad. En Hebreos encontramos esta frase: no sois bastardos. ¿Me oíste? Tú no eres bastardo. Tú tienes papá y un padre que te ama. Póngase de pie, vida abundante. Vamos a orar.